Bueno, entonces esta va a ser ya la última sección que vamos a ver de este capítulo, que trata sobre la primera ley de la termodinámica, que en realidad es una generalización de la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces vamos a poner eso ahí, que dice que la primera ley de la termodinámica es una extensión de la ley de conservación de la energía. ¿Ok? ¿Qué me dice la ley de la conservación de la energía? Que la energía total de un sistema es constante. ¿Ok? La energía es igual a una constante. Bueno, entonces, ¿qué me dice aquí en particular la primera ley de la termodinámica? Es una aplicación, en este caso, a sistemas térmicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo tengo, bueno, esto se traduce como, si la energía es constante, entonces el cambio de energía interna va a ser cero. Aquí es cuando tenemos un sistema aislado. ¿Okay? Aquí lo que nos dicen es que nosotros tenemos un sistema y vamos a suponer de que este sistema, a través de su frontera, puede recibir o ceder calor en alguna dirección y a su vez puede realizar o recibir trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el cambio en la energía interna del sistema, entendemos energía interna como energía térmica, energía que depende de la temperatura, va a ser igual al calor que entra más el trabajo realizado por el sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces la energía interna, quedamos que esto es energía térmica. ¿Verdad? Que se relaciona con la temperatura. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Esto de aquí. Q es intercambio de energía mediante calor. Y W es el trabajo efectuado por el sistema. ¿Ok? Trabajo. Okay. Ahora, esto, como se los dije, es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Okay. Y entonces, lo que se trata aquí es de explicar varios sistemas y ver qué nos dice la primera ley para uno de ellos. ¿Ok? Entonces, el primer caso que vamos a ver es un sistema aislado. ¿Ok? Entonces, en un sistema aislado tenemos que ni sale ni entra calor, ni se puede realizar trabajo. Entonces, el calor ni sale ni entra, o sea, no se puede, y aquí tampoco ni sale ni entra trabajo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos?
no hay intercambio de energía en forma de calor y no hay intercambio de energía mediante trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos es que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el cambio en la energía interna es cero, lo cual implica que la energía interna inicial es igual a la energía interna final. Si yo tengo un sistema que ni permite el intercambio de calor, ni permite la realización de trabajo, lo que yo tengo va a ser que la energía interna es constante. ¿Okay? Eso es lo que me dice para sistemas aislados. ¿Ok? Ahora, el segundo, ese es el primero. Ahora, el segundo caso que nos piden analizar es el de los ciclos. Bueno, ahorita la pongo allá para seguir trabajando con esta ecuación. Ok. Entonces, aquí, bueno, voy a poner delta E interna por Q más W. Es la energía con la que estamos trabajando. La ecuación con la que estamos trabajando. Okay, entonces, el segundo proceso es un proceso cíclico. Es decir, es un proceso que inicia y finaliza en el mismo estado. Ahora, en este caso del sistema aislado, nada más por completez, si nosotros sí tenemos en un diagrama PV, dijimos que cada punto, cada coordenada se asocia con una variable de estado. La energía interna, recordemos que es una variable de estado. Energía interna, variable de estado. Y recordemos que tanto el calor como la temperatura son variables de transferencia. ¿Ok? Esto es una propiedad que tiene el sistema. Estas son energías de transferencia. Entonces, Q y W se conocen como variables de transferencia. Entonces, sabemos que cada punto en un diagrama PV se asocia con un estado. Entonces, cada punto en un diagrama PV se asocia con un estado. Entonces, si la energía interna, que es una variable de estado, es la misma inicial y final, quiere decir que en realidad el sistema estuvo en un único punto. ¿Por qué? Porque sus variables pues, no cambiaron. Estamos hablando de sistemas aislados.
donde ni hay trabajo ni hay energía. ¿Ok? Bueno, ahora proceso aquí, pásalo. Aquí dice que si hay un proceso, y entonces este pues es el de energía interna. Entonces aquí lo que tenemos es, yo tengo un estado inicial, le da la vuelta y acaba en el estado final. Entonces mi estado inicial es igual a mi estado final. Entonces este es un proceso cíclico. ¿Qué es lo que me dice? El cambio en energía, como el energía interna inicial es la misma que la energía interna final, quiere decir que el cambio en la energía interna es cero. Y entonces, por la primera ley de la termodinámica, que tenemos que Q es igual a menos W. ¿Okay? Esto es para un proceso cíclico. Esto es para un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la energía que entra al sistema en forma de calor es expulsada por este en forma de trabajo. Entonces quiere decir que la energía que entra al sistema en forma de calor sale en forma de trabajo realizado. En forma de trabajo realizado por el sistema. Y de hecho, este es el principio de los motores y de la revolución industrial con lo de las máquinas de vapor. ¿Por qué? Por lo que hacían era meterle a una máquina, a un motor, a un proceso de estos, energía mediante calor, por eso quemaban con carbón, con leña. Estamos hablando de hace 150 años, o sea, del 1800, principios de 1900, le metían energía al sistema en forma de calor, hacían un ciclo, y esta energía que le entregaban al sistema, a la máquina, en forma de calor, esta lo realizaba en forma de trabajo. Es decir, calentaban con leña, con carbón, y lo que hacían los ferrocarriles o las máquinas aquellas, se movían, porque el trabajo implica movimiento, ¿ok? Implica expansión. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Intercambiaban energía térmica por energía motora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Tenemos en los ciclos, así como aquí, lo que tenemos es transformamos energía térmica en energía mecánica. Es el principio también de los automóviles actuales, ¿verdad? Los de combustión interna. ¿Qué es lo que hacemos? Entregamos energía térmica, energía química, ¿y qué es lo que obtenemos a cambio? Movimiento. ¿Ok? Entonces, recordemos que el trabajo realizado
es el área bajo la curva. Esto era para el diagrama PV en general. ¿Qué es lo que tenemos para los ciclos? Para los ciclos tenemos que el trabajo neto es igual al área encerrada por la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que? Para procesos cíclicos, aquí estamos hablando de gases, ¿ok? Estamos enfocándonos en gases ideales, ¿ok? El trabajo neto realizado por el sistema por ciclo, pues sí, ¿verdad? Porque esto puede ser cíclico, 1, 2, 3, 4 ciclos. Entonces aquí es por ciclo, es igual al área encerrada. Al área encerrada por la trayectoria. Por la trayectoria que representa el proceso en el diagrama PV. Diagrama PV. ¿Ok? Entonces, ya vimos aquí dos casos donde la energía interna es cero. El primero es el sistema que está aislado. El proceso que está aislado. Y el segundo es un proceso cíclico. ¿Ok? Y eso es porque la energía, que es una variable de estado, depende del punto. Si el punto inicial y final es el mismo en un diagrama PV, quiere decir que la energía es la misma y por lo tanto no hay cambio de energía. ¿Ok? Ahora, existen otros ciclos más. ¿Ok? Dice, este es un tercer proceso, es un proceso isotérmico. Proceso isotérmico. ¿Qué es un proceso isotérmico? Es un proceso que ocurre a temperatura constante. Proceso que ocurre a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Esto es una cosa. Tenemos que la energía interna de un gas ideal
es función de la temperatura solamente. Es función de la temperatura solamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En términos prácticos, esto con matemáticos, quiere decir que la energía interna es una función de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura es constante, ¿cuál es la conclusión? Que nuestra energía interna va a ser constante. Y eso quiere decir que nuestro incremento de energía interna va a ser cero. ¿Ok? Entonces, en los procesos isotérmicos, ¿qué es lo que tenemos? Que no hay cambio en la energía interna y en consecuencia que tenemos que calor es igual a menos W. Es lo mismo que en un ciclo. ¿Ok? De hecho, es lo mismo que también en el caso aislado. Nada más que en el caso aislado, Q es 0, W es 0. Pero se sigue cumpliendo esta misma relación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que teníamos? Ya teníamos antes que el trabajo es igual a menos el área de la curva. Lo mismo aquí. Cualquier energía que ingresa al sistema por calor es transferida al sistema por trabajo. Okay. Entonces, es lo mismo. Cualquier energía que ingresa al sistema por calor es transferida fuera del sistema por trabajo. La energía que entra al sistema por calor es transferida fuera del sistema por trabajo, mediante trabajo. Que es el ciclo, que es el mismo principio que el ciclo. ¿Ok? Ahora, en el caso de los procesos isotérmicos, de lo que tenemos que gas ideal. Recordemos la ecuación de estado del gas ideal. ¿Qué me dice? Me dice que PB es igual a nRT. ¿Okay? Si el número de moles es constante y la temperatura es constante, quiere decir que esto es constante. Y en un diagrama PP, como los que hemos venido haciendo, mi variable independiente es volumen, mi variable dependiente es P, entonces me queda presión como función del volumen es igual a nRT sobre V.
me queda que presión en función del volumen es igual a nRT sobre B, que es igual a una constante sobre B. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una ecuación que es una hipérbola, donde digo presión del volumen a una constante sobre B. A esta curva se le llama hipérbola. ¿Ok? Bueno, o sea, esto es una curva isotérmica. Y en realidad esta curva isotérmica corresponde a una hipérbola. ¿Ok? Entonces tengo una curva isotérmica, temperatura es constante y matemáticamente corresponde a una hipérbola. Ahora, también ya habíamos dicho que el trabajo en un diagrama PV, entonces le pongo aquí esto. Entonces, ya habíamos dicho que el trabajo va a ser igual a menos el área bajo la curva Entonces ya tengo la ecuación que es igual a nRT sustituyo presión es igual a nRT sobre B. Pero en este caso tanto N como R como T, porque es isotérmico, son constantes. Entonces, estas tres cosas, como son constantes, pueden salir de la ecuación y nos va a quedar menos volumen inicial sobre volumen final de B sobre B. Esta es una integral muy simple que es menos RT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ok? Y usando las leyes de los logaritmos, podemos, recuerden que alfa, logaritmo de x, es igual al logaritmo de x a la alfa. Entonces, esto es igual a nRT, logaritmo del argumento, a la menos 1. Y menos 1 quiere decir que los invierto. Entonces, nRT, logaritmo de volumen inicial, sobre volumen final. Entonces, para procesos isotérmicos, que tenemos que W
es igual a nRT logaritmo del volumen inicial contra el volumen final. Okay. Así. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos varios casos. Uno, si el gas se expande, ¿qué tenemos? Tenemos que el volumen final es mayor que el volumen inicial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que volumen inicial sobre volumen final es menor que 1. Por lo tanto, el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Entonces, el logaritmo es negativo y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? El trabajo, el W es negativo. W es negativo. Si el gas se expande, W es negativo. Y luego tenemos el caso número 2. Bueno, déjenme lo pongo mejor aquí arriba. Dice, si el gas se comprime, tenemos entonces que el volumen inicial es más grande que el final. Entonces, volumen inicial sobre volumen final es mayor que 1. Tenemos que y esto implica que el logaritmo de un número mayor que 1, el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. ¿Ok? El logaritmo de un número mayor que 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que W es positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El trabajo es negativo si el gas se expande. Y si el gas se comprime, el trabajo es positivo. Una forma de verlo es que al expandirse el gas pierde energía. ¿Okay? Y al comprimirse el gas recibe energía. ¿Ok?
Al expandirse, el gas pierde energía. Pierde energía. Ah, ya no se vio. Bueno, la conclusión de esto es que al expandirse, el gas pierde energía. Y aquí lo que tenemos es que al comprimirse, al comprimir el gas, porque el trabajo es realizado por alguien, entonces al comprimir el gas, el sistema gana energía, sí, gana, recibe energía. El sistema recibe energía. Entonces, al comprimir el gas, el sistema recibe energía. ¿Okay? Ese es un proceso isotérmico. Y ahora vamos con otros. Al comprimir el gas, el sistema gana energía. Recibe energía. Ahora, el siguiente proceso que vamos a ver es un proceso isobárico. Es un proceso que ocurre a presión constante. Que ocurre a presión constante. ¿Ok? Entonces, en un diagrama PV, si la presión es la misma, y yo voy de aquí a acá, es un proceso horizontal. Inicial, final. ¿Ok? Ahora, el trabajo, en este caso, sabemos que es igual al área bajo la curva, a menos la integral del área bajo la curva, ¿verdad? Aquí que tenemos
que la presión es la misma, es P. Entonces, si la presión es la misma, puede salir de la integral. Esta es P, es constante, entonces tenemos menos P, va a ser igual a la integral de B, nos va a quedar volumen final menos volumen inicial. ¿Ok? Entonces, en procesos isobáricos, que tenemos que W es igual a menos la presión, así. ¿Ok? Y luego tenemos el siguiente tipo de proceso, que es un proceso isovolumétrico o isocórico. El quinto tipo de proceso es un proceso isovolumétrico o isocórico. Es un proceso isovolumétrico o isocórico. Es un proceso que ocurre a volumen constante. Proceso que ocurre a volumen constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Volumen, presión. Bueno, aquí se supone que vamos de un estado inicial a uno final. Espérame. Aquí vamos de una presión inicial a una presión final. ¿Ok? Inicial, final. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, el volumen es igual, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos que el trabajo es menos la integral de P de B, volumen inicial, volumen final, pero sabemos que si el volumen inicial y el volumen final son lo mismo, o sea, si en una integral el límite inferior y el superior son lo mismo, el área bajo la curva es cero. ¿Cuál es el área de esta línea? Cero. ¿Ok? Entonces, el área debajo de esta línea es cero, porque es una raya vertical y una raya no tiene área.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, que para procesos isovolumétricos, que tenemos que W es igual a 0 y, por lo tanto, el cambio de energía interna, que es Q más W, se reduce a Q. ¿Ok? Si se dan cuenta, vamos analizando los procesos para cada variable de estado constante, la temperatura, la presión, el volumen. ¿Vale? Bueno. Y el último proceso que vamos a ver, bueno, esto lo que nos dice es que en un proceso isovolumétrico, si se agrega energía mediante calor, toda la energía va a permanecer en el sistema como un aumento de energía interna. Entonces, esto lo que nos dice es que si se agrega energía al sistema en forma de calor, obviamente en un sistema con el volumen constante, la energía permanece en el sistema esta energía permanece en el sistema ay, energía mediante calor. A un sistema, bueno, estamos hablando de procesos isovolumétricos. Esta energía, procesos isovolumétricos. Esta energía permanece en el sistema como un aumento de su energía interna. Y por consiguiente de su temperatura. De su temperatura. Recuérdense que la energía interna en un gas ideal solo depende de su temperatura. Entonces, si aumenta la energía interna, aumenta su temperatura. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver el proceso adiabático. Así. Sexto es un proceso adiabático. Proceso adiabático. Tenemos un proceso adiabático.
no entra ni sale energía del sistema por calor. Ni sale energía del sistema por calor. Es decir, Q es igual a 0. Así. Y por consiguiente, el cambio en la energía interna va a ser trabajo. Va a equivaler al trabajo realizado sobre el sistema. Dice, un proceso adiabático se puede lograr al aislar térmicamente las paredes del sistema. Paredes aislantes. Entonces tenemos unas paredes. Un proceso adiabático se puede lograr al aislar térmicamente las paredes del sistema. ¿Okay? El chiste es que no entre ni salga calor. O bien, al realizar el proceso rápidamente, de modo que haya un tiempo despreciable para que la energía se transfiera por calor. ¿Ok? Entonces tenemos unas paredes térmicas. Tenemos un sistema rodeado por paredes aislantes. O sea, no permiten la entrada ni salida del calor. No permiten la entrada ni salida de calor. Aquí lo importante es de que el calor que entra o que sale del sistema es 0. Sistema rodeado por paredes aislantes, no permiten la entrada ni salida de calor. Entonces aquí lo que tenemos es que aquí tenemos dos cosas. Dicen, si un gas se comprime adiabáticamente, entonces recordemos que cuando comprimimos un sistema, W es mayor que 0 porque hay una compresión y entonces quiere decir que hay un cambio en la energía interna que es mayor que 0. Y por lo tanto, la temperatura aumenta. Por el contrario, si el gas se expande adiabáticamente, si un gas se expande adiabáticamente,
En uno se comprime y en otro se expande. Se expande adiabáticamente. Recordemos que cuando un gas se expande, el trabajo es negativo. Esto nos va a dar un cambio en la energía interna negativo y esto nos va a dar un delta T negativo. ¿Verdad? Entonces, ya con esto nada más les hago el diagrama PV. Y con esto terminamos la parte teórica. Ya en otro video haremos problemillas. ¿Ok? Entonces, aquí tienen volumen, presión. Vamos a trazar dos isotermas de referencia. ¿Ok? Entonces, esta es una isoterma. Este es otro isoterma. Vamos a poner temperatura 2, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 1. Y entonces dice, si el gas se comprime, entonces, esta es una expansión adiabática. Si el gas se expande, quiere decir que el delta V y disminuye la temperatura. Esto es una expansión adiabática. Obviamente la compresión viene siendo en la dirección opuesta. De aquí para acá. Volumen 1. Si es en esta dirección, es una expansión adiabática. En esta dirección, si lo hiciéramos al revés, sería una compresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando hay una expansión adiabática, la temperatura disminuye. Si hay una compresión adiabática, la temperatura aumenta. Y bueno, entonces esos son los sistemas que vamos a estar viendo. Isotérmicos, adiabáticos, isovolumétricos y los isobáricos. Entonces, esta es la presentación y ya en los siguientes subtemas vamos a ir ahondando en estos sistemas. Y en un siguiente video vamos a ver unos ejemplos que vienen aquí en el libro. Pero esto ya va a ser en el siguiente video. ¿Vale? Dios, a ver si se...